Dice la Santa Palabra en Lamentaciones capítulo 3 verso 26, ya después lo comprueban. Dice así la palabra: bueno es esperar en el Eterno a los que en él esperan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Repito, bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Tomen sus lugares. El silencio. Durante la madrugada, cuando uno se pone a orar, a mí me gusta porque hay silencio, porque nada interrumpe. Bueno, aunque yo tengo unos vecinitos que luego hacen fiesta y pues son las 3 de la mañana y entran con sus perros y van gritando maldiciones y todo. Pero aún fuera de eso, el silencio que envuelve la atmósfera de intimidad es lo que cuenta. Quiero hacer cita a esto, esta pequeña frase, esta cita que dice: el silencio místico es la disposición humana ante el misterio de la divinidad. Es un verdadero estar colgado de la interminable de tener conciencia del misterio y contemplarlo secundariamente a partir de su infinitidad. Así dice, infinitidad. O sea, estar en el silencio místico. En el silencio llamamos místico aquel de lo cual puede ser un misterio para algunos o una intimidad para otros. El silencio místico es algo cuando nos ponemos a leer o a estudiar acerca de los grupos religiosos, sectas o religiones, o mejor, religiones y sectas. Muchas de ellas buscan eso, el silencio místico, el misticismo de la intimidad con un ser supremo, ya sea para tener poder, para tener un conocimiento extranormal o un conocimiento superior a lo común. Muchas cosas se quieren lograr. Puedo mencionar alguna de estos grupos religiosos o sectas que dicen que cuando se alcanza el nirvana, o sea, la intimidad mística en el silencio absoluto del alma con Dios, se logra ese nirvana. Son estas las religiones de Oriente o las sectas de Oriente las que mucho buscan de eso. Pero bueno, yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros invoquemos el silencio de Dios en nuestras vidas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el silencio de Dios? Vamos a ir viendo en esta mañana cómo Dios obra a través de lo que nosotros llamamos misticismo o misterio que no es revelado a cualquiera. El misticismo de ese silencio lo podemos obtener todos, pero no todos muchas veces lo sabemos comprender. Un día, orando con el Señor, llorando y llorando, le hacía muchas preguntas a Dios. Una pregunta muy íntima y muy personal. Cuando estoy preguntando, oigo esa voz que muchas veces me ha hablado y me dice, intentaba hacer la voz que muchas veces me ha hablado, mejor dicho, y me dice, ¿quieres saber por qué? Yo te puedo decir. ¿Quieres que te diga cómo sucedió? Yo te lo puedo decir. En ese momento, el Espíritu Santo hermoso, maravilloso, habla a mi corazón y no a mi mente. Y me deja en silencio. Y yo esperaba la respuesta.
Pero cuando oigo esa verdadera voz que muchas veces me ha hablado, me dice: ¿y para qué preguntas? Tú conoces mi poder. Tú has visto lo que yo he hecho. ¿Tú quieres respuestas? Y dije: Señor, no quiero saber. Solamente hágase tu voluntad. Y comprendí este texto. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Hubo muchas otras cosas que no entendía, pero que ahora, gracias a Dios, entiendo. El misticismo, el misterio que me llevó a tener una intimidad con Dios. Porque sí, es un misterio. Cada uno de nosotros sabemos cómo podemos encontrarnos con el Señor cuando lo queremos buscar. Pero muchos no lo quieren buscar porque solamente quieren escuchar a Dios y quieren que, como a Moisés, le hablen. Y si oyen esa voz como a Moisés le habló, entonces Dios sí existe. Pero Dios quiere probar primero si tú realmente crees que Dios no existe. ¿Cómo? Sí, porque Dios es todo y Dios es nada. Porque Dios es estruendo y es silencio. Porque Dios es luz y es oscuridad. Pero tú, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿En qué estás confiando? He ahí el misticismo y el valor del silencio. El título de este mensaje se llama El silencio que conoce a Dios. Y vemos el Salmo 131. Por favor, les invito a que abran Salmo 131. Todos los salmos, cuando los leemos, encontramos dos formas principales de oración. Y bueno es leerlo. Cuando muchas veces no sabemos orar, leer los salmos para poder practicar la oración. Y fíjense, de esas dos formas existe una que se llama la lamentación y el llamado de auxilio. Y por otra parte existe el agradecimiento y la alabanza. Pero fíjense este salmo lo que dice. Son 3 versos. Dice: el Eterno no se ha envanecido, mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Eterno, desde ahora y para siempre. Primera forma es lamentación y llamado de auxilio. Segunda es agradecimiento y alabanza. Pero existe una tercera forma de oración, que es precisamente una oración de súplica, que no existe con alabanza, pero que solamente se mantiene en silencio. Dice el verso 2: en verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Hemos estado en calma cuando buscamos a Dios? Muchas veces oramos cuando tenemos problemas, dificultades. Hay un enfermo, hay un problema, hay una necesidad, y oramos con mucho ahínco, con mucha fe. Pero realmente, todas mis hermanas, y con mucho respeto, amamantan a un bebé. ¿Qué sucede cuando el bebé queda satisfecho? Simplemente suelta el pecho y descansa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros somos sustentados por Dios? ¿Realmente nos satisfacemos en Dios y soltamos al que nos sustenta? ¿O seguimos pidiéndole
hacemos berrinche o exigimos. No, simplemente somos satisfechos y continuamos con nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú me respondiste, porque tú diste solución a mis problemas, porque tú pusiste paz en mi corazón y porque ahora tengo un Dios poderoso. Amén. Decimos todos, ¿verdad? Sí, pero espérame. ¿Y te has quedado en paz en tu corazón? Sin haberle alabado. Recuerda, hay dos formas de alabar en los salmos, si te acuerdas: auxilio y otra es alabanza. Pero, ¿y estar en paz? ¿Hayas paz en tu corazón sin decirle Dios gracias? ¿Hayas paz en tu corazón sin decirle Dios necesito más? ¿Cómo te hallas? Y dice otra versión de esta cita, dice: como un niño destetado de su madre está mi alma. Tranquilo, sin llorar, sin pedir, sin exigir, simplemente en paz, en silencio. Y eso es lo que tenemos que aprender a buscar en Dios. Cuando Dios ha mostrado su poder, cuando Dios ha manifestado su autoridad, su omnipresencia, su omnipotencia, su sabiduría, todo lo que es Él. Por eso decía, Dios es todo y Dios es nada. Pero así como es nada para aquellos que no creen, o para aquellos tibios que creen en un Dios a medias o en un Diosito, no es el Dios todopoderoso que es absoluto y total. Porque cuando creemos en ese Dios absoluto y total, está nuestra alma en paz y en tranquilidad. Señor, porque yo sí inicio mi oración y digo, hágase tu voluntad. Tengo un enfermo, Señor, si tú te lo quieres llevar, hágase tu voluntad. Tengo un problema y me van a meter a la cárcel, Señor, si tú quieres, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces decimos, hágase tu voluntad y en paz estamos? No. Pedimos, rogamos, insistimos, continuamos, hacemos ayuno, hacemos oración y le pedimos a un hermano y le pedimos al grupo de oración y le apóyenme en oración. ¿Dónde está ese Dios todopoderoso que te da paz? Tú alabas y como un niño destetado está tu alma. ¿Hasta dónde llega? Fíjense, hay algo que es muy importante. El silencio que precede la oración nos conduce a una comunión apacible con el Padre Eterno. Y aun cuando el silencio se hace presente en la comunión, esto modera nuestros deseos y ordena nuestros pensamientos. Porque muchas veces escuchamos orar a alguien y parece ametralladora. Te pido, Señor, y te ruego, Señor. Y muchas veces ni siquiera escuchamos lo que estamos hablando. Hay veces que tenemos que poner mucha atención. Nosotros decimos, si tú oyes un mensaje, escucha. No oigas, escucha lo que están enseñándote, porque hay muchos que como iglesia, más que ovejas del Señor, son borregos del carnicero. Amén, Señor. Amén, Señor. A todo le dicen amén. Y nos vamos a ir todos al infierno. Amén, Señor. Y todos me van a dar su riqueza. Amén, Señor. Y se hacen pactos y ahí va la borregada. Perdón, porque lo digo de esta manera. Pero el Señor tiene ovejas que oyen su voz y entienden su silencio. Muchas veces quisiéramos en verdad que Dios no nos respondiera con un silencio total, sino con una voz de autoridad que dice, hágase. Señor, si tú quieres, hágase. Señor, si tú deseas, hágase. Y cuando no vemos esa respuesta, en el nombre de Jesús decretamos que está hecho. El decreto es de Dios. Y ordeno a los cielos
ordeno a los ángeles. ¿Quién eres tú para ordenar? Pero es que así dijo el pastor. Oye, escucha, y lo mismo sucede con la oración. Reflexiona en tu oración. ¿Hasta dónde tú quieres? Señor, yo te pido, necesito un coche, pero mira, Señor, que ese coche sea último modelo, que tenga acabados de lujo, que sea poquito en el consumo de la gasolina, que sea así y así y así. Y Dios dice: eres buen hijo, te has portado muy bien, te lo mereces. Y en la primera semana ya te lo rayaron, ya te enojaste, no tienes para pagar el mantenimiento, no tienes dónde guardarlo, pero Dios te concedió. Dios no satisface caprichos, Dios suple necesidades. Pero Dios quiere que entiendas su silencio, porque en ese silencio de lo que tú le preguntaste, Dios te está respondiendo: quiero probar tu fe. Si tu fe es la que obedece lo que digo, sal y mueve la montaña, y lo haces, vas a tener recompensa. Señor, ¿cómo quieres que mueva la montaña si no tengo fuerzas para eso? Tú solamente obedece, ocurrirán muchas cosas. Señor, ¿cómo quieres que le diga yo a mi enfermo? Vas a estar en un mejor lugar, porque Dios hoy ha pedido tu alma. ¿Cómo quieres que le diga a mi ser amado tal cosa? ¿Cómo quieres que le diga al que cometió un error que tanto amo y le diga: Dios va a traer un juicio a tu vida porque Dios quiere tratar contigo? ¿Cómo? En el silencio está la respuesta. Pero ¿cómo llegamos al silencio interior de nuestras vidas? ¿Cómo? Porque nosotros sí, bueno, ya estamos entendiendo que tenemos que guardar silencio para ordenar nuestros pensamientos y nuestras ideas. Pero ¿cómo llego yo a ese silencio de mi vida? Quizás sea la pregunta. Mantener nuestra alma en paz supone una sencillez de pensamiento. Cuando logro el silencio absoluto es cuando reconozco que es necesario dejar a Dios lo que está fuera de mi alcance, lo que no está en mi capacidad y lo que demuestra mi debilidad. Porque decimos: en mis debilidades se muestra la gracia de Dios. Y entonces Dios dice: susténtate de mi gracia, no de tu fuerza, no de tu cuenta bancaria, no de tu buen trabajo, no de tu capacidad intelectual, no de tu fuerza de hombre, sino de la gracia del que todo lo puede y del que todo lo tiene. Ordena tu pensamiento cuando llegas a ese momento de intimidad. Señor, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad es mi petición. Porque yo sé que tú todo lo puedes y tú quieres todo lo mejor para mi vida. Porque esa es la intención y esa es la voluntad de Dios, buena, perfecta y apacible. Y quiere Dios para todos la paz, la felicidad. Pero no todos quieren buscar el reino de Dios y su justicia, sino solamente esperar las bendiciones para decir: yo tengo un Dios grandioso, porque Dios, mi Dios grandioso, mucho más grande que todos los problemas, suple todas mis necesidades y cumple todos mis caprichos. Eso es lo que quiere Dios que busquemos. El silencio interior, ¿tú lo has buscado? ¿Has estado en paz en ese silencio cuando tú llegas con Dios con tu alma derrotada, vencida, abatida y cansada, y dices: Señor, ni siquiera fuerzas tengo para abrir mi boca, hágase tu voluntad? ¿Has llegado a ese momento? Yo sí he llegado. Y qué bello es Dios, porque tampoco me dice nada. Yo creo que aquí todos hemos ido a un funeral, ¿verdad? ¿Y qué llegamos diciéndole a los dolientes? Estoy contigo.
entiendo tu dolor. Es que Dios así lo quiso. No sé cuántas frases puedas tú tener. No sé. Pero el doliente ¿de verdad está entendiendo lo que tú le dices? Como cuando tú llegas mejor y en vez de soltar una palabra que con mucho amor quizás tú la dices, con mucho respeto tú se la estás expresando, pero cuando tú llegas y lo abrazas simplemente, donde sientes de verdad tu espíritu, tu alma en comunión con ese doliente, es mucho mejor. No abres la boca, no dices nada. Hay silencio, pero hay paz de uno con el otro. Eso es lo que quiere Dios, que tú entiendas el silencio que debe de existir en tu corazón. Leemos el Evangelio de Marcos. Vamos. Evangelio de Marcos, capítulo 4. La escena, un mar abatido. Un mar en tormenta. Marcos capítulo 4. A partir del verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuántas veces tú estás en una barca y tú miras la tormenta que anega tu barca? Y ahí hay un dicho coloquial: Dios ahorca, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Dios va a permitir que te anegues, pero no que te ahogues. ¿Por qué? Y se levanta el maestro en esa barca y te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a demostrar tu confianza para que Él se levante y haga grande bonanza en tu vida? Porque si tú tienes un problema, hemos visto cuando hay una enfermedad, todo el mundo te recomienda un buen doctor, todo el mundo te recomienda un buen especialista. Y hay algunos que te recomiendan hasta un buen brujo. Sí, hasta un buen brujo. Yo tengo un problema de columna y me recomendaron uno que me va a operar y me va a dejar como regla, derechito. Y voy a vivir, no sé cuánto tiempo me dé el Señor, sin dolor en mi columna, podré caminar bien, podré estar de pie todo el tiempo. En esta tierra estaré 10, 20, 30 años feliz y contento, pero viviré una eternidad en el infierno porque no obedecí a Dios. Pero prefiero mejor estar con mi dolor, tener que sentarme cada media hora, desgraciadamente ya no caminar lo que caminaba antes, pero sé que tengo una eternidad para gozarme con mi Dios, aunque no tenga la salud de mi columna. Aunque a lo mejor te hayan dicho y tienes una enfermedad que poco a poco te puede ir destruyendo. Dios sabe el por qué y para qué estás viviéndolo. Y si hace el milagro, Él lo sabe. Y si no hace el milagro, Él lo sabe. Y ese silencio en el que estás es para que tú sepas lo que es Dios. Porque de una u otra manera Dios va a tomar tus oraciones. Y yo doy testimonio ahora, fíjense, 35 años conociendo al Señor Jesucristo, 35 años orando por toda mi familia, porque nada más yo era el cristiano. Pero poco a poco mi familia ha ido dejando el espiritismo. Ya no hay espiritismo. Hace 8 días me enteré un sobrino mío que me dice: tío, léame su Biblia, porque ya dejé la santería.
Señor, yo sigo orando. Y aunque mis ojos no lo vean, mis hijos se rendirán para servirte. Mi familia se rendirá para adorarte. Y dejará la idolatría, y dejará el espiritismo, y dejará la santería, y dejará todas esas cosas. Mis ojos no lo verán, pero mi corazón sí lo cree. Ese es el silencio que Dios expresa. Y ve la barca en la que tú estás, y oye las tormentas que se acercan y los vientos que soplan. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No te das cuenta cómo estoy? Claro que se da cuenta. ¿Pero tú te has dado cuenta cómo estás? ¿O no te has dado cuenta de tu condición delante de Dios? De la condición de tu fe delante del Señor, porque sabes guardar silencio y esperar en el Señor. Y en silencio espero mi salvación, dice Jeremías. Entonces, ¿cómo quieres tú llegar a Dios? El Señor calma nuestro agitado corazón y cesa nuestra angustiada mente agitada por medio de esa gran tormenta que permite y de esas circunstancias que te hacen sentir mal. Pero llega la paz, llega el consuelo, llega la calma, llega la bonanza en el silencio. En el Salmo 57, si tú no sabes orar, lee los salmos y mira lo que encontré yo en este salmo. Salmo 57. Nada más 3 versos, 1 al 3 dice: ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Y qué dice después? Selah. Selah. ¿Qué significa Selah? Guarda silencio y espera la salvación. Tú estás clamando como está clamando aquí el salmista. ¿Hasta cuándo? Selah. 74 veces menciona la Biblia esta palabra. Los salmistas la mencionan 72. 2 veces la menciona Habacuc en medio de una oración de clamor, de ver el poder, la justicia de Dios. Mira, muchas veces tú con tu justicia puedes justificarte delante de Dios y pensar que por tu justicia vas a lograr remediar muchas cosas. Selah. Guarda silencio, ve el poder de Dios. Y por eso yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios me dijo: ¿para qué me preguntas? Si ya tú lo has visto, si tú ya lo has vivido. ¿Ustedes han vivido el poder de Dios? ¿Han visto un milagro de multiplicación de panes o de alimento, de su dinero? ¿Han visto milagros de sanidad? ¿Que se ha dejado el cáncer para ver una sanidad total? ¿Han visto transformados corazones liberados de la opresión demoníaca? ¿Han visto y ustedes han sido liberados de esa opresión? ¡Qué bueno! Ese es el poder de Dios. Y el que no lo ha visto. Un día escuchaba yo a un hermano que decía, bueno, no era hermano, era primo, porque me dijo: es que tengo 20 años de cristiano y no he visto un milagro. Absurdo, pero real. 20 años y no he visto un milagro. ¿Tú lo has visto? Yo lo veo cada mañana, porque nos ha costado administración. Pero nosotros tenemos fe y Dios hace milagros.
permitiéndonos cada día. Ordena tus pensamientos, y aunque la tormenta esté muy fuerte, y aunque tus necesidades sean muy grandes, Dios te dice: silencio, espera en el Señor tu salvación. Si tú lo lees todas estas veces en los Salmos, cuando leas, guarda silencio, reflexiona y verás. Pero también, así como Dios es un silencio, también Dios es un trueno, también Dios es un terremoto, también Dios es un fuego. Y vemos Monte Sinaí, personaje Moisés y otro personaje Elías. Dios habla a Moisés y le dice: y santifica al pueblo y lave sus ropas, porque yo descenderé y hablaré. Éxodo capítulo 19, ya no lo voy a leer para adelantar el tiempo. Y después de que Dios habla a Moisés en medio del trueno, en medio de un fuego y en medio de un sonido de trompeta que subía y subía de volumen cada vez que Dios hablaba, Dios habla a la conciencia en ese estrepitoso sonido, ruido o escándalo, si tú quieres, para sacudir tu conciencia. Vemos siguiente caso: Elías siendo abrumado, amenazado de muerte. Primera de Reyes capítulo 19, siendo amenazado de muerte por una reina, con la muerte de todos los profetas, porque él dice: ya no hay, y tenía y tengo celo en mí por tu palabra. Y Dios lo alimenta, lo sustenta, y dice: yo hablaré. Y sale fuera de la cueva en la que estaba, en el monte Sinaí también, y pasa el terremoto, y pasa el fuego, y Dios no estaba ahí, como sucedió con Moisés, sino en el silbido apacible, en el silencio. Y Dios está ahí. Dios es trueno, Dios es sonido para sacudir tu conciencia, pero Dios es ese silencio para apaciguar tu alma, para tranquilizarte cada día, cada instante, cada momento más con su amor. Es ese Dios que nosotros queremos entender. Es ese Dios, como hemos aprendido aquí, ese Emmanuel, como el Padre y como Madre que es en ese instinto para darnos paz. Tú no puedes vivir ahorita la solución a tu problema, tú no puedes ser satisfecho, la solución a tu necesidad. ¿Sabes? Yo creo que sí. Dios te lo está haciendo, Dios te lo está dando, pero no te has dado cuenta porque has visto y has escuchado los truenos, el fuego. Pero Dios está pasando en el silbido apacible para decirte: aquí estoy. Aquí estoy. Visualiza en este momento a tu pariente enfermo. Visualiza en este momento el problema con su gravedad. Visualízalo. Pero también con tu fe quiero que visualices la paz con la cual Dios te está respondiendo. Yo estoy trabajando, yo estoy actuando, yo te estoy dando, porque yo soy ese Dios de poder. Y si tú lo viviste hoy al despertar del milagro, tú vivirás el poder del milagro de Dios en esa sanidad, en esa libertad y en esa solución de todo problema. Tú lo has vivido porque tú lo has creído. Y si no lo has vivido, yo quiero que lo creas para que lo vivas, para que lo sientas no solamente con tus manos, sino con tu corazón. Porque hay muchos que declaramos así y decimos: gracias, Señor, porque yo sé que tú ya lo solucionaste, aunque no se ha hecho. Y sabes, cuando tú tienes silencio y paz en tu corazón, entonces la palabra de Dios va a hacer algo maravilloso. Porque dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada, que dice que penetra, que parte, que discierne. Acuérdate, el fuego, la tormenta,
despeñaba ese monte Sinaí y hablaba a Dios. Pero el silencio de Dios en su palabra penetra. Y ese silencio parte la dureza de un corazón. Ese silencio parte de la rigidez de una conciencia. Ese silencio penetra y discierne tus pensamientos y tus intenciones. Deja que Dios actúe. Porque Dios, en esa paz y en ese silencio, quiere hacer algo más. Porque cuando la palabra de Dios penetra y parte, destruye un corazón hecho de piedra, es por una razón. Juan capítulo 15 dice: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Señor, la gente merece lo que tiene, porque no se porta bien, porque practica el pecado, porque vive en la maldad. Señor, ¿para qué le quitas a ese? ¿Para qué le das al otro? ¿Para qué? Esas son las voces que están atormentándote y que no te dejan escuchar la palabra de Dios que te dice: ámense unos a otros. La deshumanización de esta sociedad y de este mundo ocurre porque solamente escuchamos el internet, la televisión, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y con esto se destruye la voluntad de Dios. Pero no se destruye lo que Dios ya planeó y lo que Dios quiere para tu vida. Y por eso Dios quiere penetrar con esa espada de doble filo en la dureza de un corazón que se ha vivido hasta en estos momentos con una tormenta como los que estaban en la barca, que han vivido con mucho ruido porque solamente escuchan cosas pero no entienden, porque no han tenido paz, no han guardado silencio. Si tú has escuchado el silencio de Dios, el silbido apacible, y no has visto la respuesta, ni la solución, ni el milagro, quiero decirte que Dios sigue obrando, que Dios sigue actuando, pero está actuando para ganarte a ti, ganar tu corazón. A lo mejor tu familiar sí, Dios lo va a levantar y no lo va a sanar, pero tu corazón, porque tú escuchaste la palabra, a ti sí te está sanando, a ti sí te está salvando, a ti sí te está diciendo te amo, y porque yo te amo, tú vas a amar a otros, porque la palabra de Dios está penetrando, porque ese es el Dios de salvación que tiene propósito para todo y en todo, y en el silencio tiene un gran propósito: llevarte a reconocer lo que tú vales, lo que tú eres, lo que tú tienes. En ese silencio donde tú puedes tener la conciencia plena de quién eres y quién es tu Dios, vas a hallar cómo penetra la palabra de Dios. Y un mandamiento os doy, y otro mandamiento te dio, y otra enseñanza te dio, y otra cosa te habló. ¿Pero estás poniéndolo en acción? ¿O simplemente escuchaste como el zumbido del mosquito que te interrumpió? ¿O cómo fue esa palabra poderosa que te salvó a ti, que te sanó a ti, que te liberó a ti? ¿Qué está haciendo Dios en ese silencio? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y así como cuando en la noche cierras las cortinas de tu recámara, apagas la televisión, dejas a un lado el celular ahí en tu tocador y quieres descansar, así en este momento yo te pido, deja todo a un lado, deja todo a un lado, para que la palabra de Dios empiece a obrar en ti, para que el Espíritu Santo en esa paz te conmueva, haga una reacción en tu corazón y puedas gozar de la vida eterna. Santo Espíritu de Dios,
Espíritu glorioso, solamente tú, en tu paz, solamente tú, solamente tú. Hazlo, Dios. Hazlo, Señor. Oraciones alimento, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Delante de sus trasquiladores y no